Hoy, en Comité de Gerencia, según informe de la FIFA, Colombia aumenta exportaciones de jugadores y recaudo por este concepto en 2017. Una hernia de disco fue la causante de que esta mujer haya creado una empresa que factura millones de dólares. A propósito de los inconvenientes en las pasadas elecciones en Colombia, la blockchain podría revolucionar los sistemas de elección y votación. ¿Quiénes son los mayores tenedores de la deuda pública colombiana? Esperen los detalles. Oracle escoge a Colombia y 4 países más para streaming gratuito. Le contamos sobre qué y cómo puede acceder. Japón, seducido por la calidad de jeans de Don Matías, apoya importante proyecto. Hoy, en Comité de Gerencia, en su edición número 21. Hola, bienvenidos a Comité de Gerencia del canal Cosmovisión con información importante sobre el mundo de los negocios, las empresas, los emprendimientos, la economía nacional, los movimientos de mercado global, la innovación, la tecnología. Los tenemos aquí en Comité de Gerencia de Cosmovisión. Recuerden que el programa pasa de lunes a viernes a las 12:30 del día, con una repetición a las 8:30 de la noche y una segunda repetición al otro día a las 7:30 de la mañana. La noticia del día la presenta Chucho González. Así es, se trata de un informe que presenta la FIFA llamado Global Market Transfer Report 2018, en donde explica que Colombia está reseñado como el país número 9 en cuanto al tema de transacciones futbolísticas, más precisamente 352 el año pasado. Esta cifra representa el 9.7% con relación al 2016 y un recaudo total de 64 millones de dólares por concepto de dichas exportaciones. Estos buenos números del mercado futbolístico colombiano lo ubican como la segunda asociación de la Conmebol con mayor gasto de sus clubes en transferencias, valorado en 44.3 millones de dólares, y la tercera en ganancias, unos 64.7 entrantes. La otra noticia es que el próximo viernes 16 de marzo se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá el encuentro de los dirigentes de la FIFA, en donde se van a definir temas importantes como la utilización del VAR en el próximo Mundial, y también se van a fijar las reglas definitivas para escoger la sede mundial del 2026. En 2017 se exportaron de Colombia al exterior 352 futbolistas, que debería ser uno más justo decir, se exportaron los derechos deportivos de esos futbolistas, 352. Un dato muy interesante que deja la noticia de Chucho es que Colombia se convirtió en el tercer país de América Latina de más venta de jugadores, sobrepasando a Uruguay, que durante mucho tiempo fue líder en exportación de los derechos deportivos de los jugadores. Importante destacar, ¿a ustedes les gusta el fútbol o no? Nunca les he preguntado. Claro que sí, claro. Sí, ajá, ok. Importante destacar que ha cambiado la percepción del futbolista colombiano, es más disciplinado en la mayoría de los casos, tiene una mentalidad ganadora, aún todavía falta mucho, y sobre todo el tema de percepción, de cómo los agentes internacionales, los clubes europeos perciben un jugador de cierta nacionalidad. A mí el caso que siempre me queda es, no sé si se acuerdan, Falcao García salió de River Plate y contemporáneo de Falcao es el Pipita Higuaín, el que juega en la Juventus. Ajá. O sea, Falcao tenía más número de goles, tenía mayores capacidades que Higuaín. Higuaín fue derecho al Real Madrid por una cifra impresionante y Falcao fue al Porto, que está bien, pero es un equipo de menor rango que el Real Madrid. ¿Y por qué? Por esa percepción que tienen los jugadores argentinos y brasileños por encima del colombiano. Es un tema de percepción también. Sin embargo, Santiago, el periódico El Colombiano reseña el día 18 de febrero un informe especial muy interesante que habla sobre cifras en Colombia. Y, por ejemplo, el 2% de los futbolistas colombianos tienen estudios universitarios. Apenas el 2%. 2%. El 58% de ellos solo se han graduado de primaria. Por ejemplo, otro dato importante, el 13% de los futbolistas colombianos cuentan con medicina prepagada que pagan los clubes deportivos por ellos. Es decir, todas estas ganancias, ¿a dónde se están yendo?
o cómo se ven reflejadas en el bienestar de los jugadores de fútbol. Y es ahí donde uno ve después de ciertos años de carrera que gran parte de los jugadores de fútbol terminan, digamos, no muy bien económicamente, a pesar de que ganen buen dinero en su carrera. ¿Hay algún interés de los grupos futbolísticos o de estos clubes por enseñarles una educación financiera, por ejemplo, a estos futbolistas, para que aprendan a manejar su dinero? Es que no solamente el tema de educación financiera, sino lo que estás diciendo, el 2% apenas se está preparando en la universidad. Y mira que es como una mentalidad también que de pronto debería cambiar acá. En Europa, que es un fútbol de alta competencia, los jugadores tienen una sola jornada de entrenamiento. Aquí es doble jornada, aquí entrenan mañana y tarde. ¿Qué pasa? Que el jugador europeo en la tarde o en la mañana se va a estudiar, la mayoría de ellos, y tienen el otro tiempo para entrenar. Así que sería muy bueno tener gente un poquito más. Y lo muy importante lo que decís, Chucho, de dónde está esa plata. Claro, se queda en la mitad del camino con agentes, con comisiones legales e ilegales. Y técnicamente a la federación o a la DIMAYOR no les entra tanto dinero, y lo que les entra también se está embolatando. Otro dato importante que revela el periódico sobre este tema es que el 10% de los jugadores en Colombia ganan entre un salario mínimo y 2 millones de pesos. Ese es el salario. Y solo el 5% de los jugadores de fútbol en Colombia gana más de 5 millones de pesos. ¿Ves? Eso da como un poquito de claridad sobre el panorama que estamos viviendo en el fútbol colombiano y cómo la FIFA nos rankea en este punto, pero la realidad para los jugadores aquí es otra. Nativos, y tal vez eso podría de pronto desanimar a muchos muchachos que están pensando de pronto que tienen el talento y que piensan entrar a este mundo. Pilas, hay que estudiar primero o pensar también cómo manejar el tema, porque es preocupante. Yo le digo que a mí donde me pagaran plata por jugar fútbol sería muy contento. Otro futbolista frustrado se une a la lista, pero lo otro interesante es mirar que no solamente el jugador colombiano, digamos, en el mercado futbolero está cambiando la percepción, sino también con respecto a los técnicos. Alguna vez Chucho y yo tuvimos la oportunidad de hablar con Amaranto Perea, pues un ídolo del fútbol colombiano, y que para este año ya se había graduado de técnico de fútbol en Europa. Es decir, está trabajando en Atlético de Madrid en este momento. Exacto, no solamente los futbolistas se están preparando para esos retos mundiales, sino también ya esas viejas glorias, y que ahora quieren profesionalizarse en el tema de técnicos de fútbol, pues ya ahí vamos a ver cómo le va a Amaranto Perea. Eso es muy cierto, porque yo en algún reportaje de televisión escuchaba cómo el Tino Asprilla a veces daba algunos pequeños tips de cómo era su vida en Europa, y resulta que mientras iban a clases de inglés o a clases de alemán, por ejemplo, se ponía a escuchar música salsa durante las clases, porque a ellos no les importaba en ese momento el tema de aprender o de poder profesionalizarse. No, dicho, ese es el ejemplo que no hay que seguir. Pues. Y cuando uno ve hoy en día jugadores como Cuadrado, por ejemplo, hablando perfecto italiano en sus declaraciones, o a otros jugadores hablando en el idioma nativo del país en el cual están jugando, uno ya se da cuenta que la profesionalización y que el pensamiento de los jugadores colombianos, como tú dices, ha venido cambiando. Y que Falcao marcó una pauta ahí porque era el que hablaba muy bien francés y se acomodó muy bien a estas condiciones. Muy bien, después de indicadores futbolísticos, vamos con indicadores de la economía. Juan Hurtado. La tasa representativa del mercado para el día 12 de marzo es de 2.866 pesos, el euro se cotiza a 3.512 pesos, el petróleo 60.79 dólares y el café 120.15 centavos de dólar la libra. Rebel Systems es una plataforma de punto de venta que ayuda a los vendedores en los almacenes a tener una comunicación certera sobre ciertos indicadores como referencias, inventarios, disponibilidad de productos, y que se comunica con el backend de esos almacenes. La fundadora de Rebel Systems tiene una historia muy interesante que la va a compartir Chucho González en este informe especial. Esta mujer se llama Lisa Falzone y sacó adelante un caso de éxito gracias a una lesión en su columna vertebral producto de un accidente. Hoy, en comité de gerencia, una empresa por una hernia, Lisa Falzone. Según Pimex.com, todo comenzó con una mudanza. Falzone se acababa de graduar en la Universidad de Stanford y se estaba instalando en un nuevo apartamento en Palo Alto, California, cuando, al mover un sofá, sintió un fuerte dolor de espalda.
La hernia de disco la iba a dejar postrada en la cama durante varios meses, así que decidió utilizar ese tiempo libre en el que no podía trabajar para concebir una idea de negocio que hoy cuenta con más de 400 empleados distribuidos por 5 países y tiene más de 20.000 terminales instaladas por todo el mundo. Lisa es la creadora de la aplicación de puntos de venta para iPad llamado Rebel System, que factura cientos de millones de dólares a nivel mundial. Mientras estaba en la cama, exploró toda una variedad de ideas hasta que dio con el esbozo de lo que sería Rebel System, una startup que se basa en un sistema de punto de venta para tiendas y establecimientos de comida online, consistente en conectar un iPad con una caja registradora y una impresora para que se puedan comprar cosas desde el iPad. Entonces permite firmar su nombre en el dispositivo de Apple en lugar de malgastar papel y permite a los establecimientos gestionar todo en un solo lugar. La aplicación incluso superó a Square en el 2016 y factura cientos de millones de dólares a nivel mundial. Este año, Lisa espera que su empresa se expanda a más mercados internacionales, como Canadá y Oriente Medio, que se sumarían a las que ya tienen Reino Unido, Australia, Lituania y San Francisco. Lisa hoy en día tiene 32 años, está considerada como una de las emprendedoras jóvenes más importantes del planeta, consiguiendo el premio Forbes 30 Under 30, que premia a los 30 mejores emprendedores con menos de 30 años. Rebel System recauda más de 100 millones de dólares en financiación y tiene una valorización de 500 millones de dólares en el mercado. Si mantiene el ritmo de crecimiento y expansión, Falzone podría convertirse en la primera mujer que funda una empresa y logra llevarla a la bolsa de valores con una valoración de $1 billón. Falzone señala que solo el 2% de las 500 empresas más importantes están lideradas por mujeres. Además, también comparte su pensamiento frente al crecimiento de la compañía. Prefiero caminar despacio, seguro, como si estuviera recuperándome de una hernia de disco. Este fue un informe de Chucho González para Comité de Gerencia, información valiosa para hacer crecer su negocio. Vendes Fácil presenta Aprendiendo Fácil de e-commerce. Mito. En Colombia estamos muy nuevos en e-commerce. Realidad. Durante el 2000 y 2004, las empresas colombianas empezaron a incursionar en el e-commerce. Vendes Fácil presentó Aprendiendo Fácil de e-commerce. Comité de Gerencia de Cosmovisión. Recuerden que estamos en Facebook como Comité de Gerencia Cosmovisión. Nos han oído hablar mucho en estos programas, en las primeras ediciones de Comité de Gerencia, sobre el concepto de criptomonedas, sobre la Bitcoin, también hemos hablado a veces del Ethereum y también del blockchain. Y a veces nos preguntamos en el equipo de trabajo si de pronto usted como televidente le está quedando claro qué es todo esto, y la idea no es ni embolatarlos ni confundirlos. Hay un pequeño clip, un sketch de la obra de Andrés López que se llama Pelota de Letras, que fue muy famosa, donde él tenía una parte donde hablaba de la gente que llegaba a los comités de gerencia o a reuniones de grupo primario y llegaban a confundir con términos rarísimos y empezaban a tirar management, outsourcing, y a decir 8.000 en publicidad, ¿no? En todas las empresas, benchmark, empiezan a confundir y a crear. Entonces, Andrés López decía, confunde y reinarás. Es decir, claro, todo el mundo dice, uy, este man sí sabe, y de pronto no sabe nada. Y nosotros no queremos dar esa impresión de que queremos confundirlos, ni mucho menos, sino ilustrarlos muy bien sobre los conceptos de economía, de tecnología, de innovación, que en este momento se están imponiendo en todo el mundo. Luis Restrepo es un experto en todo el tema de criptomonedas y vamos a empezar a preguntarle, porque hay una noticia relacionada, ¿qué es el blockchain, Luis?
Bueno, Santiago, pues el blockchain, como su nombre lo dice en inglés, es una cadena de bloques. Y este tema pues, de la cadena de bloques ha tenido un impacto muy fuerte en toda la economía y lo va a seguir teniendo. Ahorita vamos a hablar de la noticia específica, pero básicamente, como para entenderlo de una forma sencilla, el blockchain es, el blockchain es una cadena de información. ¿Listo? Esa cadena de información tiene el bloque, que como tal tiene unos registros de información, y adicional tiene una cadena que es lo que denominan los hash. Los hash es como el eslabón, como lo que conecta la cadena. Y el hash como tal, pues es simplemente un identificador, un número, un código alfanumérico, para no complicar mucho el asunto, un código alfanumérico que permite identificar el bloque anterior con el bloque que sigue. Mejor dicho, un bloque cuando llega a existir en el blockchain tiene relación directa con un bloque anterior. Con un bloque anterior. Y eso es un hash, y por eso ahí se genera el efecto de cadena, blockchain, cadena de bloques. Entonces es un bloque que conecta con otro bloque a través de un hash, que es un código. Entonces, haga de cuenta que es, digamos, un bloc de notas, una información en texto que tiene unos, digamos, unos parámetros. Puede ser nombre, puede ser la transacción, puede ser la fecha, puede ser el monto si estamos hablando de criptomonedas, pero puede ser otra cosa totalmente diferente. Y tiene un identificador que le permite saber, venga, este bloque tiene un bloque anterior que es este otro, y se va haciendo el efecto de cadena, y obviamente tiene que haber un bloque que es primario, que normalmente se le denomina el bloque génesis. Pero todo va ocurriendo, pues qué pena redundar, en el mundo digital, es decir, en la nube está ocurriendo el armazón de este blockchain, de esta cadena de bloques. Es correcto. Una parte muy importante de eso es que el blockchain como tal existe de una forma descentralizada. ¿Qué significa esto? Que no hay un servidor único, propiedad de X o Y, ¿cierto?, que tenga toda la información centralizada, sino que existe a través de diferentes nodos o diferentes computadores, por decirlo así, y los computadores son los que permiten que la red sobreviva, y siempre y cuando exista al menos un computador conectado a la red, pues la red está viva. Por eso es tan seguro, porque tiene tantos puntos de donde sobrevivir que digamos, sería muy difícil que, digamos, un hacker atacara todos los puntos al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, el Bitcoin tiene su propio blockchain, así como el Ethereum tiene su propio blockchain. Es correcto, es correcto. El Bitcoin tiene un blockchain detrás, que es la tecnología, y tiene que tener como ese, digamos, el blockchain es la columna vertebral que soporta las transacciones de Bitcoin. Yo puedo entrar a blockchain de Bitcoin y entonces ahí me va a decir, venga, esta transacción se hizo en esta fecha, esta hora, por este monto, entre este código y este otro código, ¿cierto? Y una de las cosas importantes de resaltar de esta tecnología es sobre todo la seguridad, porque es muy complicado hackear, dado que hay un sistema de validación democrática, por decirlo así. Entonces no es como que listo, yo defino que esta transacción es válida, no, tienen que definir todos los de la red por mayoría, todos los que están involucrados digamos, en la transacción, tienen que definir que esa transacción es válida. Si un porcentaje mínimo define que no, entonces la transacción se invalida. Pero no son las personas, son los otros bloques que validan o no esa transacción. Son todos los, digamos, los nodos que hacen parte de la tecnología. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, mando una transacción y esa transacción usted la valida, pero Juan y Chucho no la validaron, la transacción queda inválida. Por eso es que es tan difícil hackearlo, porque yo tendría que hackear el tuyo, el de Juan, el de Chucho y el de toda la red, o por lo menos más del 50% de la red, y el requerimiento computacional para eso sería tan grande que ni siquiera sería rentable hacerlo. Luis, todo el que transa con bitcoins, que los tiene, que los compra, que los vende, ¿tiene acceso al blockchain o no todo el mundo? Todos tienen acceso a ver la información de forma descentralizada y de forma pública. Es decir, si yo le mando qué sé yo, un bitcoin a Juan o a Chucho, pues evidentemente yo voy a poder ver esa transacción. ¿Cuál es la diferencia? Que yo no voy a poder ver Luis se la mandó a Juan, sino esta dirección electrónica se la mandó a esta otra dirección electrónica, ¿cierto? Y hay una diferencia importante que es la parte, digamos, encriptada y anónima, que muchas veces da, digamos, estos problemas de lavado de activos, que es digamos, una de las contraprestaciones o de las situaciones complicadas para el tema de blockchain y de criptomonedas. Pero técnicamente, perdóname Luis, Juan, pero técnicamente lo que puede hacer un usuario es agregar un bloque respetando unos parámetros y observar el conjunto de los bloques, pero él no puede entrar a desbaratar los otros bloques. No puede entrar a desbaratar todos los bloques anteriores porque ahí estaría cambiando toda la blockchain y precisamente por eso existe el concepto del hash. Y si usted viene y cambia un bloque y ese bloque no es válido, ¿sí?, cambiaría toda la cadena y entonces no funcionaría, que se crearía una nueva cadena completamente distinta, entonces no sería válida. Luis, hablando de esos problemas del blockchain y de todo el sistema de criptomonedas, no solamente es el tema de la ilegalidad, sino como de la sostenibilidad que tiene este sistema
específicamente con el consumo de energía, porque ahí viene ese otro punto álgido en el que para poder hacer esa minería de datos o incluso lo que hablábamos ahora de que es descentralizado, pues el consumo de energía es demasiado grande. Y por acá les tengo unos datos que sale en la BBC y dice que, por ejemplo, en Dinamarca en 2015 se consumieron 30.7 terawatts, mientras que en República de Irlanda 25.07. Mientras que para minar el Bitcoin en ese mismo año, 32.56. Es decir, la minería del Bitcoin está consumiendo mucho más energía eléctrica que países completos como de Irlanda y de Dinamarca. Y por acá les tengo otro dato que sale en CNBC y es de en dónde sale más costoso y dónde sale más barato poder hacer esa minería. Por acá dice que para minar un solo Bitcoin en Surcorea cuesta $26.000, mientras que en Venezuela es $530. Eso es completamente acertado, Juan. La tecnología detrás del Bitcoin, que es el blockchain, ha generado, obviamente, uno no puede crear una tecnología que sea perfecta y obviamente tiene unos cuellos de botella. Uno de los cuellos de botella importantes ha sido el tema energético y como bien lo dices, pues ha generado costos adicionales. ¿Qué se está haciendo en esa materia? Pues digamos que eso es particular del Bitcoin. Hay otras criptomonedas y nuevas tendencias desde el punto de vista del blockchain que hacen que el costo no sea tan elevado en temas energéticos. Entonces viene una cosa que se llama el Lightning Network, que lo hablamos más adelante, que se lo voy a traer también con un informe especial, que son temas que abaratan muchísimo, digamos, la parte que tú dices que es el tema energético, porque finalmente sí... O sea, ya se le está trabajando el tema. Sí, claro. Y eso genera, digamos, es apenas previsible que empiecen a pasar cuellos de botella en la tecnología y obviamente eso fuerza que la tecnología mejore por sí misma. Pero sabes una cosa, pero no pongamos al blockchain ni a las criptomonedas del diablo porque pues con el tema energético, porque es que las empresas que más producen huella de carbono en el mundo son todas las tecnológicas, Amazon, Apple, Google, y de hecho están trabajando, se están asociando con empresas de energía renovable, obviamente para no tener un gasto energético y una huella de carbono tan grande y tan notable como la que están teniendo ahora. Solo el hecho de enfriar los servidores es un gasto de energía impresionante. A eso iba yo, que yo he escuchado mucho el tema de las granjas. Sí. Granjas son varios computadores que están trabajando en línea para poder desarrollar eso. Ese es el gasto de energía. Mira, tantos computadores. El concepto viene desde la minería y es muy importante entenderlo. Los mineros son como... Yo voy a hacer un símil muy sencillo. Haga de cuenta que usted tiene un correo electrónico, ¿sí? El correo electrónico, su clave pública es la que conoce todo el mundo para yo enviarle bitcoins, por decirlo alguna cosa, ¿cierto? Y la clave privada es la clave que yo tengo para acceder a la información. La tuya es 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Sí, señor, Luis Restrepo 1, 2, 3, 4. Y en ese panorama, yo tengo una clave privada para acceder a la información de mi correo electrónico. Billetera electrónica vendría siendo como mi correo electrónico, haga de cuenta Gmail, ¿cierto? Y la clave privada para acceder a la información. El Gmail, que es algo centralizado, ¿cierto? Es una empresa centralizada, es lo que vendría siendo como el símil de los mineros. Eso es lo que llamamos los famosos mineros, los que permiten que la transacción pase de un punto A a un punto B, ¿sí? Y por esa transacción, pues los mineros ganan una comisión, ¿listo? En esa comisión que estábamos hablando, ¿por qué fue que empezamos a hablar de eso? Granjas. De las granjas. De las granjas. Las granjas, al principio cualquier persona podía ser minero. O sea, yo con un computador tranquilamente podría, digamos, tener el tema de la minería, pero por el código que cada vez es más complicado de resolver, que es el algoritmo de Bitcoin, desde cómo fue programado, hace que precisamente el costo energético suba. Entonces eso empezó a hacer que en vez de usted tener un computadorcito, tuviera que tener varios computadores dedicados exclusivamente a la parte de minería. De hecho, si usted va a hacer minería aquí, no le sale, pues no le sale en términos rentables. Ya existen granjas directas en temas de minería, que son granjas grandes y que principalmente casi todas están en Asia, las más grandes. Y que buscan también países muy fríos como Canadá. Por temas de refrigeración. Luis, ¿qué otras aplicaciones tiene el blockchain aparte de las criptomonedas? Precisamente ayer salimos de las elecciones de Congreso de la República, que espero todos hayan votado. Y el blockchain tiene aplicación en muchas cosas, específicamente, por ejemplo, en el tema de las votaciones, puede generar un gran ahorro a nivel general de los temas de votaciones, porque recuerden que es una plataforma descentralizada en la que yo puedo verificar y entrar a ver toda la información sin digamos, o el riesgo es sumamente bajo de que sea hackeada o manipulada. Entonces, imagínense, digamos, todos estos temas de corrupción que sabemos que existen y que incluso ayer estaba leyendo un informe de las personas que fueron detenidas en todo el país a nivel de corrupción por andar dando 50.000 pesos por el voto o cualquier cosa.
y eso sería un ahorro impresionante y sería una gestión supremamente fácil. De hecho, aquí en la noticia tengo que el Vivelab Bogotá ya hizo sus primeras pruebas piloto con una institución educativa para lecciones de personería estudiantil y ha sido pues todo un éxito. Se puede aplicar para muchas cosas. Pero el voto, a ver, el usuario lo que hace es ingresar el voto de manera digital y ya arriba el blockchain hace el trabajo de verificar que no haya fraude, de que un bloque tenga que ver con el otro. Claro, obviamente tienen que haber unos pasos previos de identificación del usuario para que no vaya a haber suplantación y demás, pero pues finalmente el blockchain te va a permitir fácilmente hacerlo porque ya está hecho, de hecho, en Bogotá, ¿cierto? Entonces te permite la identificación del usuario, obviamente que la información esté disponible para todos, que sea al instante. Entonces digamos que, por ejemplo, los escrutinios que son tan, digamos, largos, a pesar de que solo son un día, se vuelven cuestión de minutos, ¿sí? O sea, está toda la información disponible al instante y verificable para todos. Entonces el margen de, digamos, de manipulación sería prácticamente nulo a la tecnología de hoy. ¿Y se podría encriptar la identidad de las personas que votan? Sí, claro. De hecho pues, desde la misma concepción sería pues encriptado. Totalmente anónimo. Anónimo, exacto. Pero verificable, o sea. Exacto. Que sí sea, que no sea duplicable, que no sea suplantable, sino sí es anónimo, pero solo lo puede hacer usted, su voto, nadie más. Y eso es lo importante. Y por eso, bueno, y hablando de varias aplicaciones, lo traemos en estos días en unas noticias, temas notariales, por ejemplo, gestión documental, historias clínicas. Derechos de autor. Derechos de autor. Por ejemplo, el tema de pagar la libranza, que lo hemos hablado acá con los temas de Estraval y demás. Uno de los problemas era, digamos, el gemeleo de los pagaré libranza, porque no había un control sobre ello. Yo cómo sé si este pagaré se lo vendo a Juan y se lo vendo a Chucho también y se lo vendo 4 y 5 veces, o una propiedad que esté inscrita con registro de instrumentos públicos, cómo no la vendo 3 o 4 veces. Eso se puede hacer con blockchain. Es Luis Restrepo, nuestro CryptoMen aquí en Comité de Gerencia. Ya regresamos con más información que ayuda a crecer su negocio. Muy bien, y hoy atiende nuestra invitación el doctor Felipe Gómez, director clínico, quien nos viene a hablar de un procedimiento que viene a revolucionar el tema de la salud oral, el All-on-4. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Chucho. ¿De qué se trata el tema del All-on-4? Bueno, el All-on-4 es una prótesis que el paciente puede utilizar para rehabilitar tanto el arco superior como el arco inferior, ¿sí? Esta prótesis le permite al paciente recuperar 12 o 14 dientes en cualquiera pues, de estos dos arcos de una forma mucho más rápida que con las formas convencionales. Muy bien, y para realizar este procedimiento, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita una planeación que consiste en una tomografía, es una ayuda diagnóstica que es en tercera dimensión. Esto le permite pues, al especialista saber dónde va a ubicar unos implantes dentales que van a ser los pilares para poder pues, desarrollar todo el proceso como tal, ¿cierto? Una vez tengamos esa planeación lista, con esa ayuda diagnóstica, se empieza la elaboración de la prótesis, que esa prótesis puede estarse demorando más o menos 15 días. Esos 15 días son más o menos 3 o 4 sesiones de odontología para tener la prótesis lista y ya una vez todo eso esté organizado, se lleva pues, a cabo la cirugía de la prótesis. Ahí estamos viendo en las imágenes el procedimiento que se hace para saber si el paciente tiene hueso o no y dónde se van a utilizar. Pero también veíamos una persona que no tiene ninguna pieza dental. ¿Qué pasa con las personas que de pronto pueden tener 1 o 2 piezas dentales? Bueno, ahí entre menos dientes tenga la persona, de pronto la reabsorción del hueso se va a hacer un poquito más agresiva. Entonces, por eso es importante la tomografía, porque en algunas ocasiones a los pacientes les dicen de una sola vez no tiene hueso para hacerse el procedimiento. Hay que ver el examen que nos dice. Generalmente donde queda 1 o 2 dientes, el hueso ahí no se ha reabsorbido de esa forma tan agresiva, ¿cierto? Entonces puede ser un buen lugar para poner uno de esos pilares, uno de esos implantes que nos van a ayudar después a soportar toda esa prótesis. Muy bien, ¿y este procedimiento qué ventajas trae frente a los procedimientos tradicionales como son esas cajas de dientes? Bueno, principalmente que no retira, esa es una de las características pues, más importantes de este tratamiento. El paciente va a quedar completamente cómodo porque ya sería pues, como lo más parecido a tener sus dientes propios, ¿cierto? La higiene sería de una forma exactamente igual, el paciente se cepilla con cepillo y crema.
La seda ya se hace de una forma un poquito más distinta, ya el paciente al momento de instalarle la prótesis se le explica pues cómo se hace la higiene, pero que no retire es lo que los enamora a los pacientes, ya no tienen nada inestable en boca. No que los enamora, solamente eso, sino que también les permite tener seguridad, cambiar su vida. Es decir, les proporciona una plenitud total en el tema oral porque de esa manera no están corriendo el riesgo de que están hablando y se les puede caer la pieza, por ejemplo. O que se les enrede la comida dentro de las piezas, de esa pieza, ¿qué tal? Que se mueve. Lo que pasa también es que parte de los gastos de este tipo de pacientes es los pegantes, ¿sí? Ya en esa parte los pegantes no serían necesarios. No habría que preocuparse porque la prótesis selló contra el paladar o no selló, sino que la prótesis ya se soporta solita. Así es. Pues cada paciente es un universo. Y como ustedes están viendo en pantalla, ahí está el número 322-640-2797, que es el número donde usted puede llamar a solicitar más información sobre este procedimiento o a solicitar una cita en la que lo puedan valorar. Doctor, ¿dónde está ubicado Vivart Dental Clinic? Bueno, nosotros estamos diagonal a la Clínica Medellín del Poblado, estamos en el edificio Medical, en el segundo piso, en el consultorio 202. ¿Sí? Es muy fácil el acceso, queda en toda la avenida del Poblado. Los pacientes se pueden comunicar a ese número, ya sea vía telefónica o por WhatsApp, y por ahí podemos agendar la cita de valoración, que es completamente gratis. Hay una cosa muy especial con este procedimiento y es que cuando la gente va, es capaz, la clínica está en la capacidad de sacar, de que el paciente salga con una solución ya muy aproximada. Exactamente, esta es otra de las características de ese tratamiento. Toda esta planeación, una vez esté lista, el paciente en aproximadamente 5 o 6 horas sale con sus dientes completamente instalados. Entonces ahí ya no serían procesos convencionales, que el paciente puede estar aproximadamente 2 meses en un tratamiento para su cajita de dientes, sino que aquí en 5 o 6 horas sale ya listo. Pues si usted quiere cambiar su vida, cambiar su autoestima, pensar en que ya esa prótesis que usted tiene no se le va a caer, que se puede reír con confianza, ya vio el número en pantalla para que usted llame y se comunique con Vivart Dental Clinic. Al doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y nosotros continuamos con más. Regresamos a Comité de Gerencia del canal Cosmovisión. A pesar de la volatilidad de los mercados internacionales durante enero y febrero y de la incertidumbre generada en nuestro país por las elecciones, al parecer los extranjeros siguen engrosando sus activos o sus acciones con activos colombianos. Sí, señor. Por segundo mes consecutivo, los fondos de inversión extranjeros siguen siendo los mayores tenedores de deuda pública, los TES, los títulos del Tesoro del Banco de la República, por medio del cual el gobierno se financia. Este porcentaje es de 26.2% de participación y alcanza una cifra de 69.5 billones de pesos. Recordemos que en el mercado de valores pues existen diferentes tipos de inversión, diferentes instrumentos de inversión. Entre ellos está el mercado de renta variable, que es el tema de todas las acciones, y el mercado de renta fija, que es el de los bonos, que hay dos tipos de bono básicamente dependiendo de quién los emite, que es la deuda pública, que es del gobierno, y la deuda privada, que hace parte de las empresas. Luego en este escalafón, después de los fondos extranjeros, le siguen los fondos de pensiones y cesantías, casi que con un porcentaje muy similar, y en tercero siguen los bancos comerciales. Por otra parte, los que más están vendiendo acciones o instrumentos de renta variable siguen siendo las personas naturales. Chucho González tiene una invitación importante que hace Oracle a los países de América Latina. Así es, aquí en Comité de Gerencia estamos atentos a los eventos y a todas las actividades que pueden mejorar su desempeño profesional o su empeño en la empresa. Y resulta que esta marca inicia una serie por un recorrido por 5 países de Centro y Suramérica para que los líderes empresariales conozcan cómo cambiar el futuro con tecnología de esta marca. Los países elegidos son Argentina, Costa Rica, Perú, Chile y Colombia, que fueron
que fueron los países en los que se decidió hacer esta gira. En nuestro país será el 17 de abril. Esta gira latinoamericana está denominada por Oracle como The Meeting y trata de una teleconferencia en streaming en donde los asistentes podrán conocer todo el tema de los avances que han tenido las marcas o las personas que han trabajado con Oracle y las ventajas que tienen en materia tecnológica para ellos. Pues en la conferencia específicamente de Colombia va a estar el señor Matthew Loon, quien ha trabajado animaciones para Pixar y va a compartir las nuevas ideas y los grandes anécdotas que ha tenido con el desarrollo de sus animaciones que ha podido albergar en la nube gran cantidad de datos y va a mostrar de esa manera cómo se puede optimizar todo el tipo de herramientas digitales que pueden invertirse en un negocio. Si usted está interesado en asistir a esta videoconferencia, puede entrar a www.oracle.com, darle el link, el país en el cual usted se encuentra y se inscribe de manera gratuita. Matthew Loon fue animador y guionista de muchas películas de Pixar. Es una invitación muy, muy interesante. No sé si alguno de ustedes puede haber leído alguna vez un libro que se llama Creatividad S.A. Es de uno de los fundadores de Pixar. Es un libro que vale la pena. Lo que más me llamó la atención es el proceso tan organizado, un proceso sistémico para llegar a la creatividad. Es decir, la creatividad no es un ataque de inspiración repentina o una musa o me fui para el campo y se me ocurrió algo. No, cada guión de Pixar está construido con unos filtros donde todo el mundo empieza a destruir de manera amable, es decir, esto no funciona, este personaje no funciona, esta caracterización tampoco, la historia hay que tirarla por este lado, o sea, pero es un proceso complejísimo que ocurre dentro de Pixar. Vale la pena que consulten ese libro, se llama Creatividad S.A. Luis nos habla ahora de una exención de impuestos muy interesante para las empresas o los emprendimientos que tienen algún componente de ciencia, tecnología e innovación. Así es, Santiago, esto, como usted bien lo dice, es para empresas, proyectos dentro de las empresas o también para emprendimientos que le apunten al sector de la tecnología y la innovación. En la reforma tributaria del año 2016, obviamente que fue fuertemente recibida por muchas de las personas, pero también hubo cosas interesantes como esta. Ley 1819 del 2016, esta ley le permite a usted, a través de proyectos que usted está invirtiendo dentro de su propia empresa o emprendimientos también, que le pueda generar un beneficio tributario. ¿Cómo así? Si usted invierte en lo que tenga que ver con tecnología, innovación, desarrollos tecnológicos, algún proyecto, por ejemplo, de investigación científica que sea con objetivos de generar conocimiento o que simplemente tenga algún desarrollo, innovación dentro de su empresa, dentro de su proyecto empresarial, pues usted puede incluso deducir hasta el 25% de esa inversión sobre la base gravable de su impuesto de renta. O sea que es un beneficio interesante porque le va a permitir a usted incentivar mucho más innovación, desarrollo, tecnología y obviamente pues eso le va a tener un beneficio económico porque le va a salir menos costoso invertir en este tipo de proyectos. ¿Qué es un proyecto de ciencia, tecnología e innovación? Voy a definirlo porque cuando estábamos alguna vez trabajando en Ruta N había un dicho muy interesante que decía la persona responsable de innovación y era pues un término, una expresión muy paisa que era al término innovación le cabe un bus de helado. Es decir, cualquier cosa puede ser innovación y no todo es innovación. Entonces voy a leer textualmente cómo Colciencias define un proyecto CTI. Es un proceso sistemático que inicia con el entendimiento sobre los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, es decir, a una investigación básica, terminando con la introducción e implementación de soluciones a problemas a los que se enfrenta cotidianamente los sectores de la sociedad. En otras palabras, es un proyecto que busca generar nuevo conocimiento, productos, servicios y modelos organizacionales, desarrollar prototipos y plantas piloto. ¿Qué pasó con la bolsa hoy, Juan Hurtado? Para el 16 de marzo se espera una recomposición en dos de los índices más importantes que son a nivel internacional, pero que están compuestas en cierta medida por empresas colombianas. Estos índices es el FTSE Russell, que cotiza en la Bolsa de Londres, y el otro es el H. Colcel. Lo interesante es analizar este primer índice, que es el FTSE, porque ahí viene la noticia, es que Cementos Argos saldrá en ese rebalanceo, en esa reponderación que tendrá este índice. Ahí está el precio de cierre de la acción de Cementos Argos, 9.710, que para febrero le fue bien regular, que tuvo un descenso del 15%
en su valor. Las empresas que continúan para este 16 de marzo en este índice internacional son Bancolombia, Corficolombiana, Grupo Sura y Ecopetrol. Ahí está pues la noticia de que sale Cementos Argos, y por el otro lado del H. Colcel no se espera, el mercado no está esperando muchas modificaciones. Cementos Argos continúa ahí en ese segundo índice. Estos índices se recomponen cada 3 meses, y para el próximo mes el Colcap, y siguiéndole para mayo el MSCI, el índice de Morgan Stanley. Ya habíamos comentado acá en el programa que la preferencial de Grupo Bancolombia pues se podría ver afectado porque no va a tener en cuenta el derecho al voto. ¿Qué es una recomposición, Juan? Estos índices, el comportamiento de un índice está dividido de acuerdo al peso o al porcentaje que tenga cada acción. Entonces lo que hacen es cada 3 meses mirar, digamos, estratégicamente cuáles son las acciones que deberían estar en ese índice y con qué porcentaje. Por ejemplo, pues algo para traer a colación, y es que desde el 2014 pues la bolsa colombiana, sobre todo el Colcap, se vio muy afectado porque tenía una gran composición, o el porcentaje mayoritario pues lo tenía Ecopetrol, y pues es bien sabido el descenso que tuvo Ecopetrol durante esa crisis petrolera desde el 2014. Entonces lo que hacen estos fondos a nivel internacional es hacer esta recomposición de manera estratégica, pues para que sea un activo que sea atractivo para los inversionistas fuera del país. Muy bien, Luis Restrepo nos tiene una historia sobre cómo las mariposas pueden ayudar a las tarjetas de crédito, a las tarjetas que emiten los bancos. ¿Cuál es la historia, Luis? Pues esta es una historia bien curiosa porque uno inicialmente no tendría de pronto una relación directa entre una mariposa y las alas de la mariposa y obviamente seguridad a nivel financiero. Esto es un estudio que se realizó en el Instituto de Física de Belgrado en Serbia, un grupo de científicos. Lo que empezó fue a caracterizar a partir del color las alas de la mariposa y se empezaron a dar cuenta que las alas de la mariposa tenían aproximadamente 100.000 escamas por cada ala. Y cada una de esas escamas era diferente, única, no decir irrepetible porque no lo son, pero la probabilidad de repetición de una de estas escamas es una cosa sumamente, digamos, inaudita, y eso permite entonces que tenga aplicaciones directas en seguridad. Entonces lo que hicieron este grupo de científicos fue que cogieron alitas de mariposa, obviamente, digamos, la contraprestación ahí importante es qué tantas mariposas necesitan, pero realmente si son 100.000 escamas por mariposa, pues digamos que no es tan, digamos, el impacto ecológico no es tan fuerte, pero cogieron las alas y lo que hicieron fue sacar como una especie de estampado de cada una de las escamas, y con cada uno de esos estampados imprimían en diferentes tarjetas. Entonces ya tienen la primera tarjeta bancaria que permite ser única, y eso obviamente tiene digamos, un impacto muy importante a nivel de seguridad, porque digamos evitaría mucho el tema de la clonación de tarjetas, obviamente de los robos, de seguridad informática. Y lo que quieren es empezar, ya tienen una patente y quieren empezar a explorar los diferentes mercados, porque también se puede aplicar, por ejemplo, para las cédulas, tarjetas de identidad, para pasaportes, para mucho. O sea, tienen digamos, un rango de aplicación bien fuerte. Muy interesante, pero van a saltar rápido las organizaciones defensoras de los derechos de los animales, claro que pues sí, obviamente tendrán que buscarle una solución con una granja para crear mariposas, será. Muy bien, el municipio de Don Matías en Antioquia es conocido porque hay más de 150 empresas maquiladoras de diferentes tipos de prendas, incluso para marcas globales muy reconocidas. Hay una noticia interesante en Don Matías con relación a este sector de la economía. Pues a partir de la década de los 70 comenzó a desarrollarse en este municipio este gran ecosistema de maquilación de jeans, sobre todo. En este municipio se producen jeans no solo para marcas nacionales, sino también internacionales y de renombre, que es lo más importante. Pues según datos oficiales del sector, se generan alrededor de 4.000 empleos directos y 2.000 indirectos, haciendo que más del 80% de la población de este municipio se desempeñe en este campo. ¿Cuál es la noticia? Pues la reseñan en el portal de la alcaldía de este municipio, que queda al norte del departamento de Antioquia, donde se presenta la formalización con la Embajada de Japón de la donación de $57.000 para la
escuela de confección, que va a permitir profesionalizar a muchas personas que quieran aprender del sector y que sea mano de obra calificada para esta industria, en asocio con la alcaldía, que va a poner 30 millones de pesos. El proyecto fue liderado por la Dirección de Productividad y Competitividad y fue seleccionado entre más de 1000 proyectos a nivel nacional que presentaron este proyecto a la Embajada de Japón. Así que crece y sigue profesionalizándose el tema de la confección, específicamente de los jeans en este municipio. Esto es Comité de Gerencia del canal Cosmovisión. No sé si han advertido que cuando salimos a un corte comercial o regresamos, hay unas frases muy interesantes que ha investigado, que ha buscado Chucho González y las ha preparado para todos ustedes. Son frases que nos ayudan a inspirar y, como decimos en este programa, que ayudan a crecer su negocio. Ya regresamos con más información. Regresamos a nuestro espacio. Recuerden que estamos en Facebook como Comité de Gerencia Cosmovisión. Allí pueden dejar sus comentarios, sus preguntas y, por supuesto, sus me gusta. Estamos creciendo bastante en esta red social. Mil gracias a todos ustedes que han comentado, que han compartido nuestros contenidos. Juan Hurtado nos cuenta quién es el hombre más odiado en este momento en Estados Unidos y qué tiene que ver con los negocios. Sí, señor. Se trata de Martin Shkreli, que es una de las personas que en redes sociales en Estados Unidos y en el mundo farmacéutico pues ha sido bien repudiado por toda la comunidad científica y farmacéutica, y es por el famoso caso de haber inflado el precio en 5000%, una droga que es de uso básico de uso básico específicamente para el tratamiento del VIH. Ahora, la sentencia que le han propuesto es de 7 años y no solamente pues por esta parte de inflarle el precio de los medicamentos, sino específicamente por defraudar a sus inversionistas. Este señor es joven, de 34 años, he recordado porque en el 2012 comenzó una startup muy exitosa de medicina y llegó a tener hasta 43 millones de dólares de riqueza, pero ahora se ve que fue a punta de fraude y haber inflado todos estos precios. El daño que ha hecho es bien grave porque, aunque si bien pues, ya este señor no está jugando en este sector farmacéutico, otras empresas del mismo sector pues, se han aprovechado para tener estos precios muy inflados. Por ejemplo, del Glumetza, lo reportan por acá en Bloomberg, mientras que en el 2014 se podía conseguir en $1000, hoy está a $8000. Es decir, 8 veces, y muchas de estas empresas aún lo están haciendo. La FDA, que es como el regulador de los medicamentos allá en Estados Unidos. El INVIMA de Estados Unidos. Exacto, sí señor. Está muy pendiente haciendo las debidas investigaciones y es algo que se les salió del control, entonces están haciendo estas investigaciones para poner a estas personas en prisión y hacer las debidas jugadas para volver a corregir ese mercado que se infló de manera artificial y por malas jugadas y abusivas, sí señor. Muy bien, Chucho, te figuró. Chucho, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en Cosmovisión? Yo soy una parte activa, un bien activo ya de esta empresa, llevo 20 años. Bueno, tengamos esta situación hipotética. Te resulta que te ofrecieron trabajo en otra parte, ¿de acuerdo? Y en la entrevista de trabajo, pues Dios no quiera, ¿no? Aquí estás bien y contento, muy bien. Pero te ofrecieron trabajo en otra parte y te van a preguntar, señor González, ¿cuál es su principal debilidad? ¿Qué vas a responder? A ver. ¿A nivel profesional? Sí. ¿O a nivel personal? No, más. ¿A nivel profesional? Sí. No la tendría clara todavía. No sé, diría que... Respuesta de rey. La concentración, a veces. ¿Que te concentras mucho o que te falta concentrarte? Que es difícil encontrar un ecosistema para concentrarme bien. ¿Qué respondería Juan? De pronto el fácil olvido de los compañeros, es decir, aprovecho mucho el equipo de trabajo, pero cuando ese equipo se va modificando, pues uno está concentrado en lo que es, entonces de pronto a veces de manera personal eso, olvidar a los demás compañeros que hicieron parte de ese proceso, siendo agradecido, pero como por enfocarse en el momento actual.
Y Luis. Yo soy malo para cumplir horarios, jefe. Digas eso inmediatamente. Muy bien. No, porque hice esta pregunta para tantear la gente, qué tipo de habilidades se consideran ustedes. ¿Y la suya? No sé, después te cuento. No, porque es que les quiero compartir esta nota, me parece interesante, sí. Porque dice que la gente tiende a tener respuestas que en lugar de mostrar la debilidad, muestran cierta fortaleza por otro lado. Por ejemplo, soy perfeccionista. Es el típico, es la debilidad. Esa es respuesta de reina ya. Exacto. Trabajo muy duro, es decir, trabajo más de la cuenta, me extiendo los horarios, me excedo, me preocupo demasiado. Un tipo que se interesa por la empresa y por lo que pasa en la organización. Sí. No tengo ninguna debilidad, dicen algunos más presumidos. Dicen los expertos en contratación que evite este tipo de preguntas que para nada lo hacen ver débil. Es importante mostrar que usted tiene ciertas debilidades, que tiene puntos por mejorar, sobre todo oportunidades de mejoramiento, y dígale a su entrevistado que está haciendo todo lo posible por superar esa parte negativa que tiene usted como empleado. Es simplemente pues unos consejos interesantes. Si usted está a punto de entrar a una entrevista de trabajo en estos días, pues que los tenga muy presentes y reconozca rápidamente su debilidad y cómo piensa superarla. Estamos llegando al final de Comité de Gerencia. Mañana una nueva cita aquí en el canal Cosmovisión con este programa que entrega la mejor información que ayuda a crecer su negocio. Hasta pronto. La siguiente sección es patrocinada por Maestranza, Gestión Inmobiliaria. Más de 21,000 personas asistieron el pasado 2, 3 y 4 de marzo a Expo Inmobiliaria, una de las vitrinas inmobiliarias más grandes de Antioquia. El evento se realizó en el Pabellón Blanco, Hall Central y Pabellón Amarillo de Plaza Mayor, cuyo principal propósito fue ofertar las edificaciones disponibles para la venta en los municipios del área metropolitana, el Oriente y Occidente cercano. No obstante, también estuvieron presentes proyectos de vivienda y edificaciones de otros sectores nacionales e internacionales. La feria estuvo conformada por aproximadamente 124 expositores, 80 stands con 383 proyectos nuevos, 10 entidades financieras, 2 cajas de compensación, 22 stands con oferta de acabados, remodelación y servicios, una entidad gubernamental, un fondo de pensiones y cesantías, y 8 stands de comunicaciones y servicios de medios. La gran mayoría de visitantes a la feria se interesaron por las viviendas de clase media, los subsidios que está otorgando los entes públicos, cajas de compensación familiar y entidades financieras. Los expositores estuvieron todo el tiempo asesorando a los visitantes sobre la inversión en proyectos nuevos en los cuales tendrían un acompañamiento durante todo el proceso de cotización, compra y entrega del inmueble. La ventaja de una feria como Expo Inmobiliaria es que en un solo fin de semana las familias descartan lo que no les gusta o no se acomoda a su presupuesto y se concentran en lo que más se acomoda a su gusto y a sus recursos y fácilmente toma una decisión de compra. Normalmente una familia se demora para escoger una vivienda nueva entre 4 y 6 meses yendo a visitarla los fines de semana. Aquí en un solo fin de semana, en un solo lugar, encuentra subsidios, crédito e información de los proyectos que le permiten tomar la decisión para hacer una realidad su sueño de tener vivienda nueva. En Expo Inmobiliaria 2018 no solo se hicieron negocios inmobiliarios, el evento contaba con un salón de conferencias en el cual se exponían temas de interés público tales como financiación, ahorro, cesantías, inversión, subsidios y otros temas relacionados con la compra de vivienda organizadas por Camacol. En conclusión, el evento finalizó con resultados muy positivos para el sector inmobiliario y de la construcción, sobre todo este 2018, año que se pretende impulsar la venta de vivienda para la clase media con programas que convierten el valor del arriendo en ahorro para la casa de sus sueños. Si desea ampliar la información, visite nuestro sitio web www.maestranza.com.co o llámenos al 366-3852. Maestranza, Gestión Inmobiliaria. Encuéntrenos en Facebook y YouTube como Maestranza, Gestión Inmobiliaria, en Instagram y Twitter como Maestranza GI. La anterior sección fue patrocinada por Maestranza, Gestión Inmobiliaria.